Todos enfrentaremos crisis en nuestra vida. De hecho, soportaremos muchas. Bienvenido a nuestra tacita de café de esta mañana. Muy buenos días, les habla Harold García y es para nosotros un privilegio que usted nos acompañe en esta mañana. Le damos un cordial y un abrazo de bienvenida en esta su tacita de café matutina. Daniel 9, capítulo 9, los dos primeros versículos del capítulo 9 del libro de Daniel, un libro que está en el Antiguo Testamento, en ese libro de la sabiduría. En ese gran árbol de la sabiduría donde todos los días nos hemos acostumbrado a tomar uno de esos pasajes, uno de esos versículos, que lo hemos tipificado como una taza de café con la cual nos tomamos, nos alimentamos, nos calentamos mañana a mañana. Dice ese libro sagrado en Daniel 9, versículos 1 y 2, dice, era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Esto es lo que la palabra, a través de ese siervo, Daniel, del cual también tuvo un privilegio que Dios dijo que tenía un corazón conforme a él, como se lo dijo a David, nos deja escrito para que reflexionemos en esta mañana. Y como te decía al inicio, todos, no se escapa nadie, enfrentaremos crisis en nuestra vida. Tú que me escuchas, yo que te hablo, tendremos crisis. Hemos tenido crisis y seguiremos soportando crisis tarde o temprano. Porque es a través de las crisis que Dios permite que nosotros nos acerquemos a Él y sobre todo permite que le permitamos a Él formar el carácter en nosotros, que es el propósito fundamental que Dios tiene, que formemos un carácter conforme a Él, porque Él nos hizo a imagen y semejanza de Él y el plan es que seamos como Él. Todos enfrentaremos crisis en nuestra vida, todos. Vamos a enfrentar crisis de muertes en nuestra familia, pérdidas de trabajo, problemas relacionados que a veces serán como vientos que sentimos que nos aplastan, que nos destruyen. Pero en esta mañana he venido a decirte algo que es el inicio de una nueva serie que vamos a comenzar a tocar de aquí en adelante, que es basada en la oración. Y la oración será la clave para poder superar estas situaciones que vamos a estar analizando en estos próximos y varios días. Podemos aprender mucho, pero mucho de Daniel y de su vida de oración. Como un hombre anciano, cuando el tiempo se acercaba para que los israelitas regresaran a su tierra, este hombre que te menciono, Daniel, sabía que su pueblo no estaba listo. Los israelitas no tenían una buena relación con Dios. Esto ponía muy triste a Daniel. Así que Daniel tomó la decisión de orar. Y te quiero recordar que orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Es muy diferente al concepto de rezar. Rezar son palabras repetitivas, pero orar es hablar con Dios así como yo estoy hablando contigo en este momento. Cuando tú te sientas, cuando tú te hincas, cuando tú buscas esa intimidad con Dios y te pones a hablar con Él y abres tu corazón, eso es orar. La oración de Daniel en el capítulo 9 provee 6 piezas fundamentalmente importantes
sobre cómo orar de tal manera que Dios responda durante una crisis. Decía al inicio, todos enfrentaremos crisis, pero anhelamos en nuestro corazón que Dios nos responda cuando oramos para superar la crisis que podamos estar pasando. Yo quisiera invitarte a que tomes nota y en estos próximos 6 días, 7 días que vamos a estar tocando estos puntos claves del libro de Daniel, de ese gran hombre de Dios, de ese gran hombre de oración, nos dejó para que nosotros aprendamos y lo pongamos en práctica. Dios primero, deja que Dios te hable antes de que tú hables. Escucha esto, este es el primer paso, la primera pieza, la primera clave, la primera herramienta. Deja que Dios te hable antes de que tú hables. Tú necesitas escuchar la voz de Dios. Él siempre hará el primer movimiento en tu vida. Dios nunca esperará que hagas algo que Él no ha hecho primero. La Biblia dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Le servimos a Él porque primero Él nos sirvió. Dios inicia, nosotros respondemos. Que no se te olvide que ese es un principio de vida, un principio bíblico, un principio de oración, un principio de relación con Él. Dios inicia y nosotros respondemos. Así que, ¿cómo estás escuchando a Dios? Yo te pregunto, ¿cómo escuchas tú a Dios? La respuesta es simple, leyendo la Sagrada Escritura, leyendo la Biblia, leyendo ese libro del árbol del conocimiento, leyendo la palabra. Hablamos con Dios porque Él primero habló con nosotros a través de su palabra. Daniel hizo eso. La Biblia dice, era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al escuchar la palabra de Dios, al escuchar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. ¿Qué hizo Daniel? Leyó la palabra, se basó en la palabra. Dice, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías. Allí está la clave. Deja que Dios te hable antes de que tú hables. Nunca orarás efectivamente hasta que tú estudies las Escrituras y escuches al Señor. Entre más conozcas la Biblia, más efectivas serán tus oraciones. Bendiciones y te espero mañana en nuestra tacita de café del día de mañana. Y mientras tanto reflexiona, piensa que Dios siempre hará el primer movimiento en tu vida. ¿Cuándo has visto a Dios tomar iniciativa en tu vida? Pregúntate. ¿Qué hace difícil para ti el que puedas escuchar consistentemente al Señor mientras estudias su palabra? Te espero mañana, porque mañana te vamos a dar la segunda clave que vamos a sacar de ese gran libro de Daniel para que nosotros podamos superar las crisis y es con la oración. Bendiciones, les habló Harold García y te espero mañana en la mañana.